Giorgio Rosa y Michael Oliver, dos personas que tienen en común el osado intento de crear una nación desde cero, soñando con construir un mundo alternativo al margen de las reglas tradicionales, desafiando el poder establecido. A finales de la década de 1960, específicamente en 1967, Giorgio Rosa, un ingeniero italiano, diseñó y financió la construcción desde cero de una isla artificial en el mar Adriático, a 12 kilómetros de la costa de Rímini, Italia, en aguas internacionales, fuera del control del gobierno. Se convirtió en el presidente y declaró un estado independiente, la República de la Isla de las Rosas. La isla consistía en una plataforma de cemento de 400 metros cuadrados aproximadamente, que se alzaba 26 metros sobre el lecho marino mediante pilones de acero, sobre la que se construyeron varios edificios, incluyendo una torre, un restaurante, un bar y hasta una pista de aterrizaje para helicópteros. Como país, tenía su propia bandera, moneda y sistema de gobierno. Contaba con agua potable, tienda de recuerdos e incluso oficina de correos. Fue diseñada como una comunidad autónoma y autosuficiente. Este proyecto fue una especie de declaración de independencia que desafió a los países establecidos. La isla fue considerada ilegal por el gobierno italiano, que no aprobó que se hubiera construido sin permiso, al mismo tiempo que evitara las leyes fiscales cuando se estaba beneficiando del turismo. Algunos políticos llegaron a sugerir que la isla representaba una amenaza para la seguridad nacional. El sueño de Giorgio Rosa duró poco. Apenas 55 días después de la declaración de independencia, el 24 de junio de 1968, las autoridades italianas enviaron fuerzas militares para asumir el control de la misma. Finalmente, el 11 de febrero de 1969, dinamitaron la plataforma. Días después, la estructura se sumergió por completo en el fondo marino del Adriático tras una tormenta. El intento de Rosa de crear esta micronación se mantiene como un símbolo de libertad, rebelión y creatividad. Antes de su muerte en 2017, a los 92 años de edad, Rosa dio la autorización para contar su hazaña en la película La increíble historia de la Isla de las Rosas, de Netflix, estrenada en diciembre de 2020. En 1971, Michael Oliver, millonario de Las Vegas y activista político, un empresario de origen lituano radicado en Estados Unidos tras ser perseguido por los nazis en su juventud, decidió fundar un país completamente nuevo, desde cero, decidido a desafiar las reglas del sistema, los impuestos y la autoridad estatal. Oliver creó la Ocean Life Research Foundation, que donó varios cientos de millones de dólares para el proyecto. El plan era crear un país en un territorio privado, sin impuestos, sin subsidios ni intervencionismo económico, donde la estructura social se generara principalmente mediante contratos e intercambios. El gobierno iba a estar financiado íntegramente con contribuciones voluntarias. Para ello, construyeron una isla artificial vertiendo arena y materiales de construcción sobre un banco de arena conocido como los arrecifes Minerva, que apenas emergían del agua del Pacífico Sur, ubicados en aguas internacionales entre Fiji y Tonga, fuera del control directo de cualquier país reconocido. En 1972, Michael creó una junta directiva y declaró oficialmente el territorio como país, llamado República de Minerva, con su propia bandera, idioma oficial, el esperanto, sistema de gobierno y moneda. Morris C. Davis fue elegido como presidente provisional y fundaron su capital, nombrada Puerto Victoria. Envió una carta con el anuncio a más de 100 naciones de todo el mundo, pero ninguna reconoció a la isla como país.
El reino de Tonga reclamó sus derechos sobre los arrecifes Minerva. El 24 de febrero de 1972, el rey Tupou IV convocó a una reunión de los estados vecinos, Australia, Nueva Zelanda, Tonga, Fiji, Nauru, Samoa Occidental, Islas Cook, y en conjunto determinaron que los arrecifes pertenecían a Tonga. El 15 de junio de 1972, el rey, en una declaración de Estado, reclamó para Tonga la soberanía de los territorios de Minerva y envió una expedición a los arrecifes. Tropas tonganas desembarcaron en la plataforma, retiraron la bandera de Minerva y más tarde el atolón fue anexionado por Tonga, lo que fue reconocido por el Foro del Pacífico Sur en septiembre de 1972. Mientras tanto, Davis, el presidente provisional, fue despedido por el fundador Michael Oliver y el proyecto quedó abandonado. Poco después, la isla terminó olvidada por Tonga y con el paso del tiempo se perdió bajo las aguas del Pacífico Sur. En 1982, el que fuera presidente provisional, Morris C. Davis, junto a otros activistas libertarios norteamericanos, intentaron ocupar los arrecifes Minerva, pero luego de 3 semanas fueron desalojados por las tropas del ejército de Tonga. En 2005, Fiji impugnó las reclamaciones de Tonga sobre las aguas de Minerva. Tonga contrademandó y desplegó buques de su armada para reforzar su presencia, evitando un posible enfrentamiento con Fiji. Actualmente, Fiji y Tonga intentan resolver la cuestión de la soberanía de estos atolones sumergidos bajo el derecho internacional marítimo, mientras que Tonga mantiene su afirmación sobre el territorio. Michael Oliver siguió defendiendo toda su vida la posibilidad y necesidad de crear estados libertarios sobre islas artificiales. En los 90, se retiró en Vanuatu con su mujer y su hija. Si les ha interesado este tema, no olviden dejar su comentario y apoyar con un like. Y no se pierdan el próximo video con otro tema que les gustará saber.